Bienvenidos a esta sesión de clase de Introducción a la Informática. Recordemos mis datos, Jorge Javier Moreno Chaustre, soy colega de ustedes, ingeniero de sistemas desde el año 97 de la Universidad Industrial de Santander. También soy magíster en informática desde el año 2006 de la misma universidad y profesor de planta de la Universidad del Cauca desde el año 2001. Mi correo electrónico institucional es jjmoreno@unicauca.edu.co. Bien, yo pertenezco al grupo de investigación de tecnologías de la información. Estoy adscrito a la Facultad de Ingeniería Electrónica y Departamento de Sistemas de la Universidad del Cauca. Bien, hoy vamos a comenzar en pleno el tema de la asignatura. El primer capítulo de la asignatura tiene que ver con la introducción, la historia, los componentes del computador, representación de la información, lenguajes de programación. Son cosas que son como formales siempre al inicio de un curso de informática. ¿De acuerdo? Para el día de hoy, y después de haber superado el encuadre pedagógico en el cual presentamos la asignatura, los objetivos, la forma de evaluación, los horarios de consulta, etcétera, vamos a realizar una sensibilización con la ingeniería de sistemas. Vamos a entender el propósito, el porqué, el ancho, el alto, la profundidad de la ingeniería de sistemas, sus alcances, y nos vamos un poco a sentir motivados sabiendo que estamos en una carrera cuya elección ha sido acertada y que definitivamente ha sido un catalizador del avance, al menos tecnológico, de la humanidad en los últimos 70 años como carrera. Entonces vamos a proceder con una pequeña conferencia que yo les preparé, un material didáctico en PowerPoint y analizamos un poquito el asunto. Bien, esta primera diapositiva tiene un sentir y una intención, y es que nosotros siempre como ingenieros de sistemas tenemos que ser personas que desarrollan un pensamiento distinto, un pensamiento ojalá divergente, donde las soluciones que ideamos para los problemas de la sociedad o de las personas son soluciones que agregan innovación. Entonces, por eso yo les pregunto a ustedes, ¿es usted un ciudadano normal o todavía piensa? Entonces, tenemos dos grupos, la gente que es normal y la gente que todavía piensa. Entonces, tú lo ves en todo lado, tú te metes a una red social y la gente generalmente siempre está en un hilo de conversación opinando mediante el insulto, o opinando mediante el odio, o opinando mediante una cantidad de cosas, pero la gente no opina con fundamentación, ni con argumentos reales, objetivos, verdaderos. Casi todo el mundo es un opinólogo, ¿cierto? Y ven su partecita de la realidad. El ingeniero de sistemas es una persona que está por encima del pensamiento del ciudadano de a pie, del común. Si todavía no lo tenemos, porque es natural que en este punto no tengamos ese pensamiento desarrollado, pero sí las condiciones tal vez vienen de nacimiento y por eso escogimos esta carrera como nuestra vocación para toda la vida, corresponde comenzar nosotros a desarrollarlo mediante no solamente los cursos que estamos viendo en la universidad, sino también mediante el contacto que vamos a tener con otros compañeros, con profesores, nos vamos a empapar de su experiencia, incluso hay profesores que exhiben atributos de sabiduría, ¿cierto? Son eminencias. Entonces vamos a vivir la experiencia de la universidad para mantener y cultivar el pensamiento crítico, libre, independiente, objetivo, pero sobre todo no tóxico. Porque hay personas que piensan de forma libre, pero son tóxicas al pensar, ¿cierto? No construyen, sino que destruyen. Entonces, la idea es un poco, ¿cierto? Empezar a cultivar un pensamiento distinto orientado hacia lo que sería la esencia del verdadero ingeniero de sistemas. Bien, entonces aquí les dejo algo como una alerta, ¿cierto? Gente pensando. Hay una frase que me gusta muchísimo, dicen que cuando todo mundo piensa igual, nadie está pensando.
El ingeniero de sistemas no piensa igual, piensa distinto. En el encuadre pedagógico nosotros hicimos un poco una discusión sobre la asignatura. Hoy vamos a hacer una discusión un poco sobre la ingeniería de sistemas, hablar sobre la historia del computador, los componentes. Esto hace parte del el tema 1 del contenido del programa, como la representación de la información en la computadora, algunos sistemas de representación, etcétera, lenguajes de programación, evolución de esos lenguajes de programación, cuál es su popularidad en el ranking mundial, alguna notación y representación de algoritmos. El encuadre pedagógico ya lo hicimos, hablamos de estos aspectos, no voy a volverlos a tocar. Básicamente de lo que se trata es aprender a desarrollar el pensamiento algorítmico, vimos el contenido de la asignatura, las evaluaciones y las reglas de juego, muy representadas también como el sistema de bonificaciones. Bien, ahora sí, el sistema. Bueno, primero que todo, estudiamos una carrera que existe incluso antes de los humanos, incluso antes del universo. Ingeniería de sistemas es una expresión que tenemos que diseccionar, descomponer y definir palabra por palabra. Primero, un sistema. Un sistema es una colección de partes. También, en ocasiones, esas partes son subsistemas a su vez. Esto lo verán en una asignatura de séptimo semestre que se llama Teoría General de Sistemas, como la propiedad de la recursividad de los sistemas. ¿De acuerdo? Estos sistemas colaboran entre sí. Esa colaboración, que es una interacción, es una propiedad también de los sistemas que se llama sinergia. Los griegos decían, el todo es mucho más que la suma de las simples partes. Entonces, no es solamente un sistema, es un sistema porque tiene una cantidad de elementos, sino también es un sistema porque, y sobre todo, porque esas partes colaboran entre sí interactuando y interactúan para obtener un propósito o alcanzar un propósito bien definido. Eso es muy importante. Bien, muy importante para un sistema. Todo sistema, ojo, tiene un diseño inherente. Todo sistema tiene un diseño inherente. ¿Qué es el diseño? El diseño, fundamentalmente, es el residuo, ¿cierto?, de una cantidad de decisiones que se han tomado para llegar a un estado como tal. Vamos a pensarlo con un ejemplito que les doy fuera de video. Luego del ejemplo que les acabo de dar, la segunda frase, todo diseño es la inteligencia expresada. Muy importante, muy importante. La inteligencia se manifiesta, se expresa mediante los diseños. Entonces ahí es un poco interesante el asunto porque a veces uno puede encontrarse cuestiones filosóficas profundas acerca de, por ejemplo, ¿existe Dios o no existe? Entonces, claro, tenemos siempre las personas que dicen existe y tenemos las personas que dicen no existe. Y entonces yo como ingeniero de sistemas, muy aparte de la religión, no quiere decir que no tenga una religión, la tengo, pero aparte de la religión me pongo a pensar, todo sistema, mejor dicho, todo lo que existe en el universo es un sistema excepto la nada. Todo sistema tiene un diseño. Todo, no hay sistema sin diseño. Todo sistema tiene un diseño. Tú miras el sistema solar y tiene un diseño. ¿Por qué? Porque las órbitas están a cierta distancia, el Sol está en el centro o los planetas gaseosos en los exteriores, el cinturón de asteroides entre Júpiter y Marte nos está protegiendo de los que vienen de la nube de Oort, una cantidad de cosas. Entonces hay un diseño, ¿cierto? La heliosfera nos protege de los rayos cósmicos que vienen del centro de la galaxia. Si no estuviera eso, nos moríamos en 10 segundos. Entonces es una cantidad de cosas que siempre existe diseño en todo sistema. Ahora, si todo diseño, por definición, es la inteligencia expresada,
ahí es donde uno empieza a tener dificultades acerca de temáticas como ¿existe o no existe esta persona? Entonces, miren, otra cosa bien interesante. El diseño es un producto de la ingeniería. Cuando yo hago ingeniería, estoy produciendo diseño. Bueno, buena o mala, pero produzco un diseño. La ingeniería es algo que no es algo impersonal. La ingeniería es una acción que hace una persona inteligente ejecutándola, es decir, un ingeniero, un ingeniero. Entonces, resulta que si yo me pongo a pensar en el universo, en las partículas elementales, en todo, la ingeniería, para hacer cualquier cosa, incluida el universo, arroja un producto que es un diseño, el diseño de la inteligencia expresada. Eso quiere decir que de cierta manera, todo lo que existe ha sido producto de la ingeniería y por ende ha tenido un diseño y por ende ha sido resultado de una inteligencia que ha ido aplicándose sobre la materia o sobre la energía o lo que sea, ¿cierto? Entonces es bien interesante cómo uno puede plantearse cuestiones muy filosóficas desde la perspectiva de la ingeniería de sistemas, ¿sí? Eh, Ahora, otra cosa interesante en la ingeniería de sistemas. La ingeniería de sistemas, al ser antes de los humanos, inclusive antes del universo, es algo que existe desde siempre, por siempre, para siempre. Es decir, sí tenemos carreras y programas de ingeniería de sistemas y creemos que la ingeniería de sistemas en Colombia comenzó en el año 74 o en los 70 en general, pero eso simplemente es algo que se le da a un programa de académico en una universidad. Pero como ciencia de conocimiento, la ingeniería de sistemas existe desde siempre y existirá para siempre y es transversal a todas las áreas de conocimiento. Entonces, la ingeniería de sistemas no es solo computadores o programación, ni bases de datos y demás cosas. Es una concepción del mundo, es un paradigma. Un paradigma es una forma de ver al mundo, una forma de percibirlo, una forma de entenderlo, una forma de intervenir en él, una forma de entender cómo él me afecta inclusive. Eh, Bien, ya lo había mencionado, existe antes que los humanos, ¿cierto? Antes que el mismo universo. Y lo interesante de la ingeniería de sistemas es que es el único gremio, atención, donde la demanda de profesionales, es decir, los profesionales que se necesitan en ingeniería de sistemas, es mayor que la oferta. Es el único gremio donde ocurre eso y eso es maravilloso, porque hay muchísimo trabajo y pocos obreros. Bien, existen cuatro tipos de personas. Aquellos que no saben qué está pasando, ¿cierto? Los que están despistados como tal. Los que van para donde va el grupo. Los que odian porque otros odian. Aquellos que no entienden las cosas que están pasando, ¿sí? Tampoco entienden nada. No entienden la macroeconomía, no entienden las cosas en un panorama o en un nivel intelectual un poco más alto, sino que simplemente están reaccionando a lo que está ocurriendo. Aquellos que esperan a que pasen cosas, los que están apáticos, los que esperan que todo cambie, todo se resuelva, pero yo no voy a intervenir, ni voy a mover un dedo para que eso ocurra. Y aquí están los ingenieros, aquellos que hacen que sucedan las cosas. Nosotros somos catalizadores del cambio en la humanidad. Le pasó al Imperio Romano, era un imperio que surgió y se fortaleció no solamente por el ejército, sino porque el ejército era un ejército de ingenieros. A donde ellos llegaban, construían inmediatamente una cantidad de cosas. Llegaban y construían vías, construían acueductos, construían una cuestión en un momentico. Entonces, los ingenieros son los que transforman como tal, ¿cierto? Y son agentes del cambio. Vamos entonces ahora a ver un poquito la historia del computador. Bueno, aquí tiene una diapositiva. Todo comenzó con el ábaco, ¿cierto? Eso por allá en el año 2600 antes de Cristo. Luego, bueno, hay un vacío en la historia, ¿cierto? Y por aquí está la Pascalina en el año 1642. Es una calculadora que funcionaba a base de ruedas y engranaje. Pero la calculadora en esencia es una vía muerta, un callejón sin salida en la evolución. Sin embargo, pues bueno, importante mencionarlo. Tenemos la máquina de Leibniz en 1671. Ya teníamos que hacía las cuatro operaciones fundamentales, las aritméticas. Luego tenemos la máquina de telar
primera máquina en utilizar tarjetas perforadas para controlar una secuencia de operaciones. Ya estaba emergiendo como el concepto de la programación. Luego la máquina de Babbage, que evaluaba algunas funciones polinómicas. Entonces, digamos que se está empezando a gestar lo que hoy conocemos como la calculadora científica, ¿no? La tabuladora, una máquina de aplicación informática. Más adelante, en el 1931, un analizador diferencial, una calculadora analógica. Entonces ya estamos teniendo un salto un poco hacia la parte eléctrica, todavía no electrónica, pero eléctrica sí. Luego tenemos en el 46 los computadores de la primera generación, el ENIAC, que era una computadora pues, que estaba en un edificio súper lenta, con poca memoria, pero era usada sobre todo para propósitos de investigación y militares como tal. Luego en el 51 la primera computadora de propósitos no militares, la UNIVAC como tal. Después tenemos del año 59 al 64 un invento muy importante que es el invento del transistor. Esto hizo que los computadores ya no tuvieran tanta necesidad de ventilación y también los hizo un poco más pequeños, más compactos. Luego ya entra la tercera generación que llamamos la generación de los chips, de los circuitos integrados. Los computadores ya utilizaban circuitos integrados que tenían transistores miniaturizados, ¿cierto?, en pastillas de silicio. Y entonces ya ingresa muy fuerte la era de la electrónica. Luego en la década de los 70 sale o emerge el computador de cuarta generación, que es el computador eh, con el microprocesador, ¿cierto? El personal. Y este tamaño hace que las personas tengan acceso, ¿cierto? Acceso a la computación y empiecen a usarlo en cuestiones un poco más cotidianas, menos científicas y menos militares como tal. Luego en la que estamos, la quinta generación del 80 para adelante, ¿cierto? Ordenadores basados en inteligencia artificial, humana. Tenemos hoy día a mí, por ejemplo, en la EPS me atiende es una inteligencia artificial, ella me da o uno debería decir eso, pero a veces es tan convincente que uno piensa que es una persona al otro lado. Ella me da las citas, me organiza la agenda para las citas médicas, etc. Entonces ya estamos en una era muy, muy, muy avanzada con relación a esto. Y en la actualidad pues tenemos los dispositivos inteligentes, ¿cierto? Tabletas, bueno, etc. Esa es la evolución que más o menos ha tenido el asunto. Para ilustrarlo mejor, yo les voy a dejar un audio que narra la historia de la computación de una manera muy divertida, trazando distintos caminos a lo largo de la historia. Bien, ustedes ya conocen un computador. Esto es un diagrama un poco antiguo por aquello de que existen, bueno, todavía existen algunas oficinas donde se usan los computadores de escritorio, pero en esencia, todo computador tiene más o menos los mismos componentes. Siempre van a tener una tarjeta, motherboard, ¿cierto? O simplemente tarjeta madre, aquí está el nombre, donde está el procesador, el bus, la memoria, las placas de expansión para distintos dispositivos como tarjetas de sonido, tarjetas de video, etcétera. Obviamente, pues la fuente de poder en los computadores portátiles, la fuente de poder está externa, está allí en el conector que usamos en el cargador. En los de escritorio está interna. Bueno, esto ya desapareció, ya no utilizamos discos ópticos, ya no se usa, estamos usando todo a través de memorias de alta velocidad USB, etcétera. Y principalmente ya estamos pensando que todo estaría en la nube. Bueno, otros dispositivos que ya conocen. Aquí un diagrama un poquito más detallado acerca del asunto. En mi época, nosotros teníamos que aprender mucho esto porque los computadores a veces se dañaban o queríamos hacerle alguna personalización. Entonces, nosotros siempre estábamos como muy pendientes de esas cosas para arreglarlas. Por ejemplo, si se polarizaba una memoria, ¿qué hacer? Ah, bueno, entonces la envuelves en papel de radiografía y le quitas la estática y la insertas otra vez e intentas. Entonces, todas esas cosas las aprendíamos a hacer. Hoy día uno va a un técnico y el técnico lo hace por uno.
Bien, ahora aquí está un poco lo importante, ya adentrándonos en un zoom de la Unidad Central de Procesamiento, por sus siglas en inglés CPU. Tenemos que en general la computadora, ese es el corazón de la computadora, donde tenemos una unidad aritmético-lógica o ALU por sus siglas en inglés, una unidad de control, unos registros y unos contadores de esto, una memoria principal donde los datos se volcan y se procesan y algunos sistemas de entrada-salida. Es muy importante y muy interesante que una computadora solo tiene esto al final y al final solo hace instrucciones de decisión, sumas y go-tos, que es ir a una instrucción en particular, mediante el lenguaje ensamblador. Pero como se hace a tan alta velocidad, nosotros alcanzamos a percibir un comportamiento casi que inteligente, ¿cierto? Porque se están procesando millones de instrucciones por segundo y es lo que nosotros percibimos en nuestro plano de conciencia como una imagen que se mueve o una inteligencia artificial que me está hablando o lo que sea, una película o esta misma conferencia. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo se representa la información en la computadora? Pues existen muchos sistemas de representación. Tenemos nosotros, en esencia, durante la historia se desarrollaron muchos, ¿no? Obviamente el más sencillo de utilizar para nosotros es el sistema decimal, ¿cierto? Pero en esencia la información en las computadoras se representa en sistema binario, es decir, abajo, al final, todo está en términos de unos y ceros como tal. El 1 o el 0 por separado representan un bit como tal, ¿cierto? Y el sistema binario, al igual que todos los sistemas, tienen, tienen operaciones común y corriente de suma, resta, multiplicación y división. No hay inconveniente. Los demás sistemas en lo que se diferencian es en la base, es decir, el decimal es base 10, el octal base 8, el hexadecimal es base 16, mientras que el binario es base 2, ¿sí? Tenemos diferentes unidades de información. El bit es el 1 o el 0, luego está el byte, luego veremos una tabla donde ya se demuestra un poco más, que ya serían 8 bits, ¿cierto? Y así cada uno va aumentando la cantidad de bits que tiene. Entre más bits tengo, más información puedo representar. Por ejemplo, esta señal auditiva que yo estoy emitiendo desde mi persona, de mi voz, se transforma en señales binarias, ¿cierto? Se digitaliza y allí, cuando llega a ustedes, es una sucesión de unos y ceros que se decodifica nuevamente a altísimas velocidades y que casi que en tiempo real ustedes me están escuchando a mí exactamente como yo estoy diciendo las cosas desde aquí. Bien. Entonces tenemos unos ejemplitos acerca de cómo representar la información en la computadora. Vamos a analizarlo. Aquí podemos ver cómo un número como estos es representable en una cadena, o mejor, en una sucesión de bits, de unos y de ceros, como tal. Lo importante es que cada número tiene una forma de expresarse en nuestra forma de pensar con el sistema binario, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que yo tenga se digitalizaría como una cadena de ceros y unos. Vamos a ver un poquito más esto. Por ejemplo, aquí tenemos una representación de la información en la computadora y si ustedes ven, aquí tengo la medida de la información. El primero de todos es el bit. El bit es o el 1 o el 0. Eso es todo. El bit es o el 1 o el 0. Luego viene el byte. El byte tiene 8 bits. ¿De acuerdo? 8 bits. Luego viene el kilobyte. El kilobyte ya tiene 1024 bits. Perdón, bytes. 1024 bytes. El kilobyte. Ahí lo tenemos.
En bits sería 8192 bits, el kilobyte. Ahora el megabyte, ese ya es un poco más cercano a nosotros, porque nosotros hablamos a veces en términos de megas. Entonces el megabyte son 1024 kilobytes. 1024 kilobytes o 1.048.576 bytes. O también 8.388.608 bits. Y así sucesivamente. Entonces tenemos gigabytes, ¿cierto? Terabytes, por ejemplo. Yo en mi cuenta institucional tengo un terabyte en la nube para almacenar distintas cosas. ¿De acuerdo? Mientras más bits tengo, más información puedo representar. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, un terabyte, puedo representar cantidad de información. Estos son cantidad de canciones o cantidad de videos, una cantidad enorme. Pero hay unidades mucho más grandes. Está el petabyte, por ejemplo, en estos ya entramos en los terrenos de la nube, ¿cierto? De los megadatos, donde tenemos cantidades exorbitantes de información. Por ejemplo, no sé cuántos gigabytes se producen por segundo en Internet, y eso suman varios petabytes por día, ¿cierto? Y esto son cantidades enormes de información, pero no, ojo, pero no son infinitas, ¿no? No son infinitas como tal. Sin embargo, pues la idea es que estamos orientándonos hacia esto cada vez más. Ya estamos por aquí, esto es algo que ya uno maneja, y probablemente en el futuro manejemos, tengo una nube de 5 petabytes o algo por el estilo. Bien. Entonces, esto es lo que se podría representar. Entonces, ¿cuántos bits puede representar con, o mejor, cuánta información puede representar con esta cantidad de bits? Por ejemplo, con 8 bits puedo representar una letra, ¿sí? Ahora, con un kilobyte podría representar, no sé, tal vez un par de mensajes. Con un megabyte ya puedo representar un documento, ¿sí? Con un gigabyte ya puedo representar, no sé, una película, o al menos la cuarta parte de una película, ¿cierto? Y así por el estilo. Bien, vamos a analizar un poquito ahora otra perspectiva que es la de los lenguajes de programación y su evolución. Miren, este diagrama un poco confuso traza la realidad de cómo evolucionaron los lenguajes de programación, pero vamos a centrarnos en los nombres interesantes para nosotros desde nuestra carrera. Por ejemplo, por aquí en algún punto debe estar el lenguaje de programación que nosotros vamos a trabajar en esta asignatura. Es el lenguaje de programación C. ¿Sí? Aquí está, lenguaje de programación C. En otro instante, por ejemplo, en la siguiente asignatura, programación orientada a objetos, yo suelo enseñar lenguaje C#. En otras asignaturas, por ejemplo, estructuras de datos 2 o sistemas operativos, qué sé yo, enseñan Java. ¿Sí? En otras asignaturas enseñan C++. En asignaturas ya que tienen que ver con una que se llama estructura de lenguaje, si mal no estoy, se enseñan otros lenguajes como Smalltalk, Logo, Lisp. Es decir, se ven una cantidad de lenguajes distintos. Entonces, más o menos en la carrera se puede percibir que hay un cubrimiento suficiente de los lenguajes de programación, por lo menos que están más en el panorama como tal. Luego de ver este mapa, vamos a continuar con el ranking de popularidad para los lenguajes de programación. Fundamentalmente encontramos aquí, en esta línea, la de menor a mayor, la popularidad que tienen los lenguajes de programación en general. Podemos darnos cuenta muy rápidamente que existen dos ejes. La popularidad en el rango o en el ranking de GitHub, que es un repositorio de proyectos, un repositorio de código en la nube de proyectos de distinta índole, y la popularidad en Stack Overflow por número de búsquedas o de tendencias o de hilos, ¿sí? Entonces, ahí están los dos. Entonces, veamos cuáles están en el top, que sería la región que está en esta parte de la gráfica.
Fíjense cómo tenemos aquí a C Sharp, a Java, a C++, a C. Estos 4 lenguajes los van a cubrir en la carrera. Ahora, en asignaturas como Ingeniería del Software, por ejemplo, 3 verán JavaScript, Python probablemente, PHP probablemente. En asignaturas como Programación Orientada a Objetos verán C Sharp, en Estructuras de Datos 1 también verán C Sharp. Algunos profesores la hacen en C nuevamente o en Java. Y en asignaturas de otros semestres, pues quizás toquen Visual Basic o algo por el estilo. El caso es que tenemos en la carrera el contacto con los lenguajes de programación más populares del mundo. Los criterios para la selección de un lenguaje de programación, que tenga buena documentación en foros, en herramientas, usuarios interesados, usuarios participando, usuarios ayudando, que su sintaxis sea fácil de entender, fácil de aprender, que pueda tener resultados rápido, es decir, compilarlo y ver qué es lo que está pasando, un poco para aprender a prueba y error, para también que tenga muchísima cobertura en distintos propósitos, es decir, que sea propósito general, que admita estilos de programación diferentes. Las personas podemos programar de forma distinta o las organizaciones o tener distintos estándares de programación y que el lenguaje permita esa flexibilidad y que también pueda llevarse con otros lenguajes de programación. Hay aplicaciones multilingüe y puedo también tener esa facilidad. O la otra, que yo mi código lo pueda transportar a otros lenguajes de programación de manera sencilla. Muy bien. Muy bien, entonces con este último tema tratado damos por finalizada la sesión de clase. Por su atención, muchas gracias y hasta la próxima.